El 12 de mayo del año 2000, jubilar, el Papa Juan Pablo II vino a Fátima para beatificar a los hermanitos Francisco y Jacinta Marto. Cientos de miles de peregrinos a su llegada lo acogieron con caluroso entusiasmo, haciendo barrera de ambos lados en su pasaje hacia la Capilla de las Apariciones. Fue vehemente el aplauso de la inmensa multitud que saludó al Papa a su llegada y que se transformó como por encanto en respetuoso silencio cuando el Santo Padre se arrodilló ante la imagen de la Virgen en el lugar exacto donde ella se apareció a los 3 pastorcitos en 1917. Después de algunos minutos de profunda oración, el Santo Padre habló a los peregrinos. Les manifestó su profunda alegría por poder estar de nuevo en Fátima para la beatificación de Francisco y Jacinta e invitó a todos los presentes y también a todo el pueblo portugués a unirse a él en la gran celebración del día siguiente. Antes de dejar la Capilla de las Apariciones, el Papa depositó a los pies de la Virgen un anillo muy significativo, aquel que le había sido ofrecido por su conciudadano, el cardenal Wyszynski. Después el Santo Padre se retiró a sus aposentos y la multitud permaneció en el recinto para participar en los actos programados para aquella noche de vigilia. Francisco falleció en 1919, con la corta edad de 10 años. Jacinta murió al año siguiente, tenía solamente 9 años. No obstante el breve tiempo que pasaron en esta tierra, ambos tuvieron una vida muy ejemplar y santa, dando una coherente respuesta al mensaje que habían recibido de la Virgen durante el año 1917. Entre los invitados especiales para la fiesta, se encontraba la hermana Lucía de Jesús, la tercera vidente y la mayor de los 3 pastorcitos, prima de Francisco y de Jacinta. Al contemplar el solemne homenaje que la Iglesia Católica acababa de prestar a sus primos, es comprensible que el pensamiento de Sor Lucía volase a los acontecimientos de aquel año 1917 y al cercano pueblecito de Aljustrel donde habitaban. Aljustrel está situado a unos 2 kilómetros del santuario. Hoy es el pueblo más visitado de Portugal. Aljustrel ya no es hoy aquella aldea de 1917. Por aquel tiempo tenía cerca de 25 vecinos y poco más de 100 habitantes. Las casas, construidas con piedra rústica, se extendían a lo largo del camino que conducía hasta la iglesia parroquial de San Antonio, también esta a unos 2 kilómetros de distancia. La casa de Francisco y Jacinta es un ejemplo típico de las casas de la región al inicio del siglo. Nos recuerda la historia de la familia Marto.
Fue construida en 1888, en ocasión del primer casamiento de su madre, Olimpia de Jesús, con un hombre de aquel lugar, José Ferreira Rosa, que murió en 1895, dejando a Olimpia con 2 hijos. 3 años después, Olimpia de Jesús se casaba nuevamente con Manuel Marto. Tuvieron 7 hijos. Francisco y Jacinta eran los más pequeños. La casa ha sido restaurada por el santuario para que pueda ser visitada por el gran número de peregrinos que allí acuden. Después de su restauración, fue abierta al público el 4 de abril del año 2000 por el rector del santuario, Monseñor Luciano Guerra, y bendecida por el obispo de Leiria Fátima, don Serafín de Sousa, Ferreira y Silva. La pieza más importante de la casa es la sala, donde la familia recibía las visitas. Era también en esta sala que la familia se reunía por la noche para rezar el rosario. Esta es la habitación donde nació Francisco el 11 de junio de 1908. Fue también aquí donde Jacinta vino a la luz el 11 de marzo de 1910. Sor Lucía describe la familia Marto como modelo del hogar. Era una casa donde reinaba la paz y la alegría, donde todos se entendían, se amaban y sabían todos sacrificarse por el bien de los demás. La fe era viva y vivida en la fiel observancia de los mandamientos de la ley de Dios y de la Santa Madre Iglesia. Tal como la familia Marto, la mayor parte de las familias de la pequeña y unida comunidad cristiana de Aljustrel vivía de la agricultura. Una actividad muy importante de apoyo a la agricultura era la cría de ovejas. Algunas familias tenían rebaños de 20 y 30 reses que abastecían leche, lana y carne. Cuidar de las ovejas era tarea de las personas ancianas o de los niños de la familia. Fue así que Francisco, con solo 7 años, y Jacinta, aún más pequeña, se vieron a guardar el rebaño de la familia en compañía de la prima Lucía. Francisco, de ojos muy vivos, nos viene descrito como un niño de buenos modales, paciente, humilde y muy valiente. Amaba la música. Uno de sus pasatiempos preferidos era sentarse en los peñascos y cantar o tocar la flauta. También la naturaleza le apasionaba. Se quedaba extasiado mirando la inmensidad del cielo. Decía que las estrellas eran las lamparillas de los ángeles, que la luna era la lámpara de la Virgen. Pero para él, la lámpara de nuestro Señor, que era el sol, era la más hermosa de todas. Lo que más le encantaba era la belleza de la salida y ponerse del sol. Francisco, como su santo patrón, Francisco de Asís, tenía un gran amor a los animales. Cuenta Lucía que una vez acabó dando unas monedas a otro chiquillo en cambio de la liberación de un pájaro que había capturado y metido en una jaula. Cuando soltó el pájaro y lo vio volar en libertad, alguien oyó a Francisco que le gritaba: «Ten cuidado, no te dejes atrapar otra vez». Jacinta, como su hermano Francisco, también tenía un amor muy especial por los animales, principalmente por sus ovejas. A cada una le había dado un nombre muy especial. Una era Paloma, otra era Estrella, otra Belleza y otra era Nieve. La veía muchas veces abrazándolas y acariciándolas. Al anochecer, se llevaba a los corderitos a los hombros, uno de cada vez, para que no se cansasen demasiado. También amaba la naturaleza. Se entusiasmaba contemplando la puesta del sol y el cielo estrellado. Su lamparilla preferida era la de Nuestra Señora, la luna, porque no quemaba ni hacía daño a los ojos. En las noches con nubes, atribuía a la falta de aceite en la lamparilla de la Virgen la falta de luz lunar. Pero Jacinta también tenía sus defectos. Lucía nos dice que al principio la compañía de Jacinta le era bastante antipática y difícil por su carácter demasiado susceptible y porque enseguida se enfadaba cuando las cosas no andaban a su gusto. Pero bien pronto cambió de opinión y le gustaba estar con Jacinta por su temperamento cariñoso, delicado y por la sensibilidad de su corazón.
Jacinta tenía una tierna devoción a la pasión del Señor. Una vez, negándose a dar un beso al hermano de Lucía, pidió que en cambio la dejasen besar el crucifijo. Después de besarlo, lo abrazó con tanto amor y devoción que Lucía nunca más olvidó lo sucedido. Otra faceta de la sencilla espiritualidad de Jacinta se manifestó durante la procesión del Corpus Christi. El día de la fiesta, la vistieron toda de blanco como un angelito. Le dieron una cestita con flores para tirarlas a Jesús cuando pasaba por la calle. Jacinta ni un pétalo siquiera tiró al suelo porque no había visto a Jesús. En su simplicidad e inocencia, Jacinta esperaba ver al sacerdote con el niño Jesús en los brazos. Fue entonces que le explicaron que Jesús estaba escondido en la hostia consagrada. Después de este acontecimiento, Jacinta y Francisco consiguieron comprender mejor la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Francisco y Jacinta habrían continuado ciertamente su vida normal y sencilla como el resto de su familia. Pero Dios tenía sus designios, un proyecto en que su mejor amiga, Lucía, tendría que cumplir un papel fundamental. Un día, en la primavera de 1916, los tres niños pastoreaban sus ovejas cerca de una gruta que queda no lejos de la aldea de Aljustrel. De repente, se les apareció una figura transparente con el aspecto de un joven. Este les dijo que no tuvieran miedo, que era el ángel de la paz. Después se postró hasta tocar con la cabeza en el suelo y les enseñó esta oración: Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. Os pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. Después de repetir por 3 veces esta oración, el ángel se levantó y dijo: rezad así, los corazones de Jesús y de María están atentos a vuestras súplicas, y desapareció. La primera visita del ángel dejó en ellos una conciencia muy profunda de la intensidad con que debían amar, adorar y confiar en nuestro Padre del cielo. Por segunda vez, el ángel vino a visitarlos en el verano de 1916. Estaban los 3 pastorcitos jugando junto al pozo que está al fondo de la huerta de la casa de Lucía, cuando de repente se les apareció. ¿Qué estáis haciendo?, preguntó. Rezad, rezad mucho. Los corazones de Jesús y de María tienen sobre vosotros designios de misericordia. Ofreced constantemente al Altísimo oraciones y sacrificios. Cuando Lucía le preguntó qué sacrificios debían hacer, el ángel respondió: haced sacrificios de todo lo que podáis, y ofrecedlos a Dios como acto de reparación por los pecados con que Él es ofendido, y como súplica por la conversión de los pecadores. Les dijo también que era el ángel de la guarda de Portugal. La segunda visita del ángel dejó en ellos una conciencia aún más intensa de la presencia de Dios en nuestra vida, de cómo Él nos ama y cuánto quiere ser amado. Les dio también la comprensión de cuán grato sea a Dios el sacrificio y la oración para alcanzar la conversión de los pecadores. La última visita del ángel fue en el otoño de 1916, en la colina sobre Aljustrel, cerca del lugar donde se apareció la primera vez. El ángel traía en las manos un cáliz y una hostia, de la cual caían gotas de sangre dentro del cáliz. Después de dejar el cáliz y la hostia suspendidos en el aire, el ángel se postró en el suelo y repitió esta oración por 3 veces. Santísima Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo, presente en todos los sagrarios de la tierra,
en reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que él mismo es ofendido, y por los méritos infinitos de su Santísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de María, os pido la conversión de los pobres pecadores. Después se levantó y tomó en sus manos el cáliz y la hostia. Dio la hostia a Lucía, y lo que contenía el cáliz se lo dio a Francisco y a Jacinta, diciendo al mismo tiempo: tomad y bebed el cuerpo y la sangre de Jesucristo, horriblemente ultrajado por los hombres ingratos. Reparad sus crímenes y consolad a vuestro Dios. Se postró de nuevo en tierra y repitió otras 3 veces la misma oración: Santísima Trinidad. Después desapareció. Lucía cuenta que esta última visita del ángel dejó en los 3 niños un sentimiento profundo de la potencia de lo sobrenatural. Ahora sí, tenían una conciencia aún más fuerte de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, después de haber visto la sangre que de la hostia caía dentro del cáliz, y después de oír al ángel que les hablaba del cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús presente en los sagrarios. El 13 de mayo de 1917, los pastorcitos pastoreaban sus ovejas en un lugar llamado Cova da Iria, a donde hoy se encuentra el santuario de Fátima. De repente vieron un relámpago. Con miedo de que viniera una tormenta, se encaminaron hacia casa. Estaban llegando al terreno donde actualmente está la capilla de las apariciones, cuando vieron otro relámpago, y enseguida ante ellos, sobre una pequeña encina, una señora envuelta en una luz fulgurante. La señora les dijo que no tuviesen miedo, que venía del cielo. Les pidió que volviesen allí el día 13 de cada mes, durante 6 meses seguidos. Les preguntó si estaban dispuestos a ofrecer a Dios todos los sufrimientos que Él quisiera mandarles, en acto de desagravio por los pecados con que es ofendido y de súplica por la conversión de los pecadores. Lucía le confirmó que estaban dispuestos. Después, la señora abrió las manos, derramando sobre ellos una luz tan intensa que, según dice Lucía, parecía penetrarles en lo más íntimo del corazón. Envueltos también por la luz sobrenatural, los 3 niños sintieron un impulso interior, cayeron de rodillas y repitieron en sus corazones esta breve, más profunda oración: Oh Santísima Trinidad, yo os adoro. Dios mío, yo os amo en el Santísimo Sacramento. Pasados unos momentos, Nuestra Señora tomó de nuevo la palabra para decirles que rezaran el rosario todos los días para alcanzar la paz para el mundo y el fin de la guerra. Los días que se siguieron fueron para los niños una continua reflexión sobre lo que Nuestra Señora les había dicho. Decidieron rezar el rosario con mayor atención y devoción. Como sacrificio, comenzaron a dar su merienda a las ovejas. Más tarde comprendieron que sería mejor dársela a unos niños pobres que no tenían el alimento necesario. Para matar el hambre, los pastorcitos comían frutos silvestres, moras, piñones y bellotas. A partir de estos acontecimientos, se verificó un cambio profundo en la vida de los 3 niños. Lucía cuenta que Francisco, después de esta aparición, tomó la costumbre de buscar sitios apartados para poder meditar mejor. Cuando Lucía le preguntaba en qué pensaba, él respondía: «Estoy pensando en Dios, que está muy triste por causa de tantos pecados. Si yo pudiera consolarlo». El día 13 de junio era fiesta de San Antonio, patrono de la parroquia de Fátima, pero los pastorcitos, renunciando a la fiesta, fueron a Cova da Iria, como habían prometido a la señora que venía del cielo. Allí también ya estaban unas 50 personas que habían venido de aquellos alrededores. Al mediodía, la Virgen se apareció sobre la pequeña encina, tal como el 13 de mayo. Repitió lo que entonces les había pedido: que rezaran el rosario todos los días. Les dijo que muy pronto vendría a buscar a Francisco y a Jacinta para llevarlos al cielo, pero que Lucía se quedaría algún tiempo más,
porque Dios quería servirse de ella para establecer en el mundo la devoción a su Inmaculado Corazón. El 13 de julio estuvieron presentes en Cova da Iria cerca de 5.000 personas. La Virgen les pidió de nuevo sacrificios por los pecadores y les enseñó una oración para rezarla principalmente al hacer algún sacrificio. Oh Jesús, es por tu amor, por la conversión de los pecadores y en reparación por los pecados cometidos contra el Inmaculado Corazón de María. Después la Señora abrió las manos. Los rayos de luz que salían de ellas parecían penetrar en la tierra, y los niños tuvieron la visión del infierno. Aterrorizados, levantaron los ojos hacia Nuestra Señora, que les dijo con cariño, pero también con gran tristeza: «¿Habéis visto el infierno, a donde van las almas de los pobres pecadores? Para salvarlas, Dios quiere establecer en el mundo la devoción a mi Inmaculado Corazón». Y después les habló de Rusia y de los errores que esparciría por todo el mundo, causando guerras y persecuciones a la Iglesia, y les dijo otras cosas, pero sobre eso les pidió que guardaran secreto. Por fin pidió que rezasen la siguiente oración después de cada misterio del rosario: «Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva a todas las almas al cielo, principalmente las más necesitadas». Lucía dice que con esta visión, Jacinta quedó tan impresionada que no conseguía quitarse del pensamiento el infierno y las almas de los pecadores que allí van. Comenzó a repetir la oración del perdón que la Virgen les había enseñado, implorando a Jesús que salvara a los pobres pecadores del fuego del infierno. Aunque ya sabía que ella, su hermano Francisco y Lucía irían al cielo, su gran deseo era que todas las personas también se salvaran. En aquel caluroso verano de 1917, los tres pastorcitos hicieron el propósito de no beber nada. Consumidos por la sed bajo el sol abrasador, ofrecían este sacrificio por la conversión de los pecadores. La mañana del 13 de agosto, el alcalde del lugar, Artur dos Santos, fue a Fátima y con el pretexto de querer llevar a los niños a Cova da Iria y de estar presente en la aparición, los metió en su coche y partió. Pero en vez de llevarlos allí, dio media vuelta y siguió el camino de Vilanova de Orense a unos 12 kilómetros de Fátima. Ahí fueron sometidos a largos interrogatorios y amenazas para obligarlos a que negasen las apariciones, o por lo menos a que revelasen el secreto. Después, los encerraron en una celda de la cárcel con los presos que allí estaban. Las horas pasaban, y lo que más hacía sufrir a Jacinta era la ausencia de sus padres. Francisco le sugirió que era una buena ocasión para ofrecer un sacrificio más, y así, el pensamiento de haber encontrado un motivo más para consolar a su Dios y salvar a los pecadores, acabó por secarle las lágrimas. Pero el alcalde, viendo que nada conseguía de los niños, vino a decirles que iban a freírlos en una caldera de aceite hirviendo si no revelaban el secreto. Uno tras otro, Francisco, Jacinta y Lucía fueron llevados a la muerte como les habían hecho creer. Ellos, sin embargo, se mantuvieron inmóviles. Los tres, sin duda alguna, estaban preparados para el martirio. Totalmente frustrado en sus tentativas de convencer y asustar a los pastorcitos, el alcalde acabó por ponerlos en libertad el 15 de agosto. Pocos días después, al atardecer del 19 de agosto, Nuestra Señora se apareció a los tres niños en el lugar de los Baliños, muy cerca de sus casas. Una vez más, la Virgen repitió su petición, el rezo del Santo Rosario. Pero antes de partir, les dijo, mostrando tristeza: «Rezad, rezad mucho, y haced sacrificios por los pecadores, porque muchas almas van al infierno por no haber quien se sacrifique y pida por ellas». La petición de Nuestra Señora para que rezaran y se sacrificasen por los pecadores llevó a los niños a actos aún más heroicos. Rezaban continuamente, alternando las oraciones del ángel con el rosario. Durante este periodo de las apariciones,
Lucía encontró un día un trozo de cuerda. No tardó en notar que si se la atasen a cualquier parte del cuerpo, les haría daño. Presentó la idea a Francisco y a Jacinta, que enseguida se entusiasmaron, y así pudieron poner en práctica una nueva forma de penitencia. Se calcula que el 13 de septiembre de aquel año, más de 25.000 personas estaban presentes en Cova da Iria. La Virgen se apareció al mediodía. Recordó a los pastorcitos la necesidad de continuar a rezar el rosario y les confirmó la promesa de un milagro en octubre para que todos creyeran. Les habló también de la cuerda que usaban continuamente muy apretada a la cintura para hacer penitencia, y les dijo que se la quitasen durante la noche. A medida que el mes de septiembre iba pasando y el 13 de octubre se aproximaba, el interés por las apariciones y la promesa del milagro se había extendido por todo Portugal. No obstante la lluvia torrencial, se calcula que más de 70.000 personas estaban en Cova da Iria. Nuestra Señora se apareció al mediodía, como había prometido. Dijo a los niños quién era. «Soy la Señora del Rosario». Pidió que continuasen a rezar el rosario todos los días y que se construyese allí una capilla en su honra. Después, con una expresión de tristeza en el rostro, dijo: «No ofendan más a Dios nuestro Señor, que ya está muy ofendido». Finalmente, abriendo las manos, las hizo reflejarse en el sol. Y mientras lentamente desaparecía, los pastorcitos vieron, al lado del sol, a San José con el niño Jesús y a Nuestra Señora, ahora vestida de blanco y con un manto azul. San José y el niño Jesús parecían bendecir al mundo con unos gestos que hacían en forma de cruz. Después vieron a Jesús ya hombre también bendiciendo al mundo. Por fin, vieron de nuevo a Nuestra Señora, que parecía la Virgen del Carmen. Mientras los niños observaban estos fenómenos extraordinarios, se dio el famoso milagro del sol. La lluvia, que durante todo el día había caído sin cesar, paró de repente. Al mirar hacia el cielo, la multitud presenció el espectáculo fantástico del vertiginoso rodar del sol, emitiendo rayos de luz y después, desprendiéndose del cielo, parecía precipitarse sobre la tierra. El principal periódico de Lisboa, O Século, publicó al día siguiente una descripción de cómo el sol bailó en el espacio contra todas las leyes de la naturaleza. El milagro prometido se había realizado verdaderamente. La afirmación de los niños y la experiencia sobrenatural que vivían quedó plenamente comprobada. Sin embargo, todo esto no fue para los niños paz y tranquilidad, sino el inicio de un largo calvario. Fueron sometidos a una serie de interrogatorios por centenas de personas cercanas y de lejos, pero ellos todos sufrían con espíritu de sacrificio. A medida que los meses iban pasando, Francisco y Jacinta se aproximaban cada vez más a Jesús escondido en el sagrario de la iglesia parroquial, pasando allí muchas horas adorando al Santísimo Sacramento. Lucía resumió la espiritualidad de sus primos con estas palabras: Francisco solo piensa en consolar a nuestro Señor y a Nuestra Señora. Jacinta solo piensa en convertir pecadores y libertar almas del infierno. El jueves de la Ascensión de 1918, Jacinta tuvo una visión de Nuestra Señora durante la misa en la iglesia parroquial. En esa visión, contempló los 15 misterios del Rosario, a lo que parece, para poder meditar mejor sobre estos misterios. En 1918, Jacinta y Francisco fueron atacados por la fiebre neumónica que entonces asolaba a Europa. Poco después, ambos tuvieron una visión de Nuestra Señora en casa. Les dijo que brevemente vendría a buscar a Francisco para llevarlo al cielo. Preguntó a Jacinta si quería quedarse algún tiempo más en este mundo
para poder convertir más pecadores con su sufrimiento. Le dijo que iría a 2 hospitales, pero no para curarse, sino para sufrir más por amor a Dios, para convertir más pecadores y en reparación por las ofensas cometidas contra el Inmaculado Corazón de María. En los primeros meses de 1919, la salud de Francisco se agravó. Llegó a tal estado que ni siquiera podía rezar. El día 2 de abril le dijo a su padre que llamase al párroco porque quería pedirle que le dejara hacer la primera comunión. Ese mismo día, el padre Benito Moreira fue a visitarlo y lo confesó. Al día siguiente, le administró el sagrado viático. Como ya no podía sentarse, Francisco recibió a Jesús acostado, cerrando los ojos en feliz éxtasis. Cuando más tarde Jacinta fue a hablar con él, Francisco le dijo: «Yo hoy soy más feliz que tú, porque tengo a Jesús escondido en mi corazón». Como no podía rezar el rosario debido a su extrema gravedad, pidió a Jacinta que se quedara a su lado y lo rezase por él. Al día siguiente, 4 de abril, Francisco se encontraba entre la vida y la muerte. A un cierto momento, llamó a su madre para mostrarle una luz maravillosa cerca de la puerta. Ella, sin embargo, no vio nada. Sobre las 10 de la noche de ese mismo día, su rostro se iluminó con una bella sonrisa. Después, sin un gemido, sin un suspiro, el pastorcito murió. Es de imaginar que en ese mismo momento, los brazos maternales de la Virgen María acogieron al pequeño Francisco, que había respondido tan generosamente a su apelación. Al día siguiente, 5 de abril, los restos mortales de Francisco fueron sepultados en el cementerio, situado enfrente a la iglesia parroquial, a donde tanto le gustaba rezar. Jacinta estaba ya tan enferma que no pudo acompañar el funeral de su hermano. Jacinta se quedó con una gran nostalgia del hermano, pero aceptó este sufrimiento más para poder convertir un número mayor de pecadores, para consolar a los corazones de Jesús y de María y por el Santo Padre. Lucía nos ofrece una imagen del alma de Jacinta en esta fase de su vida. Ella nos dice que a su prima le gustaba repetir muchas veces la oración que el Santo Padre Cruz les había enseñado. «Oh Jesús mío, yo os amo. Dulce corazón de María, sed la salvación mía». Un día, durante su enfermedad, le dijo a Lucía: «Me gusta mucho decirle a Jesús que lo amo. Muchas veces cuando se lo digo, parece que siento fuego en el corazón, pero no me quema». Y continuaba: «Yo amo tanto a nuestro Señor y a Nuestra Señora que nunca me canso de decirles que los amo». Pero la salud de esta privilegiada pequeña continuó a empeorar durante el año 1919. Después de la broncopulmonía, vino la pleuresía y por fin la tuberculosis. La preocupación de Jacinta ahora era la de que nadie, ni siquiera su madre, supieran cuánto ella sufría. En julio de 1919, por consejo del médico, Jacinta ingresó en el Hospital de San Agustín, en Vilanova de Orense. Sufrió mucho por tener que dejar su casa e ir a parar a la soledad de una cama de hospital, y mucho más porque la señora le había dicho que no iba para curarse, sino para tener una oportunidad más de ofrecer su sufrimiento. Y así, después de 2 meses en el hospital de Orense, volvió para casa sin alguna mejoría. A partir de septiembre, era ya con dificultad que se movía por casa. Cuando se sentía con más fuerzas, iba a misa, incluso durante la semana. Decía que iba especialmente por las personas que ni siquiera los domingos asistían a misa.
Cuando estaba peor y no podía salir de casa, Lucía venía a visitarla al volver de la iglesia después de recibir la Sagrada Comunión. Entonces, Jacinta le pedía que se acercase a ella, porque tenía a Jesús escondido en su corazón. A mediados de diciembre de 1919, un oftalmólogo de Lisboa que manifestaba interés por Fátima visitó a la familia Marto. Quedó muy impresionado al ver el estado en que estaba la pequeña Jacinta. Él era de la opinión que para tener la seguridad de que Nuestra Señora quería llevarla al cielo así tan pronto, sus padres no debían, en modo alguno, dejar de recurrir a la ayuda de la ciencia médica para prolongar la vida de la niña. Fue así que Jacinta, acompañada por su madre y por su hermano, realizó el dificílimo viaje en tren hasta Lisboa. Mientras esperaba una cama para ingresar en el hospital, quedó internada en un orfanato al lado de la Basílica del Sagrado Corazón. El orfanato, situado en la Rúa de la Estrella, estaba en un barrio de edificios pegados unos a otros. Jacinta se quedó muy contenta al saber que al lado estaba la capilla de Nuestra Señora de los Milagros y que su nueva morada quedaba bajo el mismo techo del Santísimo Sacramento. Una ventana en la pared separaba los dos edificios, y Jacinta pasaba sus mejores horas allí, mirando con ternura al sagrario que estaba allí más abajo. Se sabe que Nuestra Señora se le apareció junto a la cama en este orfanato. Actualmente pertenece a un monasterio de las Clarisas del Inmaculado Corazón, dedicado a la reparación eucarística en memoria de la pequeña Jacinta. El día 2 de febrero fue finalmente ingresada en el Hospital Doña Estefania, situado en una calle que hoy tiene el nombre de Jacinta Marto. Fue operada el 10 de febrero, pero su salud no mejoró. Y como en su casa casi todos estaban con la misma enfermedad, ninguno de ellos fue nunca a visitarla. Solo la madre Godiño del orfanato iba a visitarla todos los días. En una de estas visitas, Jacinta le dijo que la Virgen se le había aparecido otra vez el día 17 de febrero y le había prometido que vendría a buscarla muy pronto. Al anochecer del día 20 de febrero, Jacinta mandó llamar a un sacerdote. Sobre las 20 horas, vino el párroco de la iglesia de Los Ángeles y la confesó. Jacinta le pidió que le llevase la Sagrada Comunión aquella misma noche, pero el sacerdote le prometió llevársela a la mañana siguiente. No pudo cumplir la promesa. A las 10:30 de la noche, Jacinta moría silenciosamente. Nadie estaba a su lado. Quizás esta manera de dejar el mundo para ir al cielo haya sido el último sacrificio de Jacinta por las almas de los pobres pecadores. El cuerpo de Jacinta fue vestido de azul y blanco como había pedido y fue llevado a la iglesia de Los Ángeles. Cuando corrió la noticia de que uno de los videntes de Fátima había muerto, mucha gente fue a la iglesia para hacer una última visita a Jacinta. Todos quedaban impresionados al ver que su rostro, antes tan macilento y consumido, ahora se veía radiante y hermoso. El 24 de febrero, el féretro con el cuerpo de Jacinta llegó en el tren a Vilanova de Urén. Ante la presencia de algunos miembros de la familia, fue enterrado en la tumba de una familia rica que había hecho amistad con la familia Marto. Los años sucesivos, el obispo de Leiria, don José Alves Correia da Silva, instituyó un proceso canónico sobre las apariciones de Fátima.
Se llegó así a la conclusión de que la afirmación de los pastorcitos sobre las apariciones de Nuestra Señora en 1917 eran dignas de fe. El 13 de octubre de 1930, el mismo obispo reconoce oficialmente las apariciones. En 1935, don José decidió que debido al creciente interés por las apariciones, los restos mortales de Jacinta fuesen trasladados al cementerio de Fátima para quedar junto a los de su hermano Francisco. Al abrir la caja para efectuar la traslación, la comisión encargada del proceso verificó que la mayor parte del cuerpo de Jacinta estaba incorrupto. En 1951, los restos mortales de Jacinta fueron trasladados a la Basílica de Fátima, donde ahora reposan en una capilla lateral al lado izquierdo del altar mayor. Al año siguiente, los restos mortales de Francisco fueron trasladados a la otra capilla lateral al lado opuesto de su hermana. El proceso diocesano para la causa de beatificación y canonización de los dos videntes se inició en 1952. Después de muchos años de meticuloso trabajo, la relación fue presentada a la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos en Roma. El proceso pasó con éxito todas las fases habituales en la congregación de la Curia Romana, y el 13 de mayo de 1989, el Papa Juan Pablo II promulgó el decreto de heroicidad de las virtudes, dándoles el título de venerables. El paso siguiente, la beatificación, exigía un milagro científicamente aprobado, obtenido por intercesión de los pastorcitos. Fue presentado un caso de curación que respondía a tales exigencias. María Emilia Santos, que vivía cerca de Fátima, paralizada por completo de la cintura para abajo, había sido declarada incurable del punto de vista médico. Recurrió confiante a la ayuda divina mediante la intercesión de Francisco y Jacinta. En 1987, después de haber vivido inmovilizada durante 20 años, sintió de repente que podía sentarse. 2 años más tarde, el 20 de febrero, aniversario de la muerte de Jacinta, sintió de nuevo que podía ponerse de pie. Después de examinar detalladamente el caso en el proceso diocesano y en el proceso de la Curia Romana, el Papa Juan Pablo II declaró solemnemente el 28 de junio de 1999 que la rápida, completa y duradera curación de María Emilia Santos era un milagro realizado por Dios mediante la intercesión de los siervos de Dios, Francisco y Jacinta Marto. La mañana del 13 de mayo del 2000, cerca de 1 millón de peregrinos que habían llegado de todo el mundo, aclamaron una vez más al Papa a su entrada en la explanada del santuario. Durante la misa papal, Juan Pablo II declaró beatos a Francisco y a Jacinta con las siguientes palabras: acogiendo el deseo expreso por nuestro hermano Serafín, obispo de Leiria Fátima, por muchos otros hermanos en el episcopado y por muchos fieles, después de haber oído el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con nuestra autoridad apostólica, concedemos que los venerables siervos de Dios, Francisco Marto y Jacinta Marto, sean llamados beatos, y que se pueda celebrar anualmente su fiesta en los lugares
y según las reglas establecidas del derecho en el día 20 de febrero. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Francisco y Jacinta Marto se han convertido así en los dos niños más pequeños elevados al honor de los altares en la Iglesia Católica. El Santo Padre en su homilía habló de la vida heroica que conducieron estos dos niños. Dijo que el Beato Francisco se entregó a una intensa vida espiritual que se traducía en oración asidua y fervorosa, llegando a una verdadera forma de unión mística con el Señor. Refiriéndose a la Beata Jacinta, dijo que para ella ninguna mortificación y penitencia era de más para salvar a los pecadores. El Papa también quiso expresar su gratitud a la Beata Jacinta por los sacrificios y oraciones ofrecidos por el Santo Padre que ella, en una visión, había visto en un gran sufrimiento. Los beatos Francisco y Jacinta son una propuesta y una inspiración para todos los niños, y no solo para los niños, sino también para todos los adultos, un desafío para que vivamos en conformidad con el mensaje de Nuestra Señora de Fátima. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor, a quien has merecido llevar, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya, porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya. Oh Dios, que por la resurrección de tu Hijo nuestro Señor Jesucristo has llenado el mundo de alegría, concédenos, por intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a alcanzar los gozos eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.